mi fin. Ay, Ahí santo. está. No, pero así no se debe comenzar una mañana. Así Señor. se debe comenzar la mañana. Así. Claro, Porque era mi romance fin. No, por total. Dios. Este es el inicio. Por Yo eso. venía con mucha velocidad, pero entonces. Pero no podemos darle para atrás otra vez. Ahora me frena. No, pero así no se puede. Kelvin, gracias por esa selección para el inicio del programa de hoy de José José. Siempre inmenso, inolvidable. ¿Y cómo? Dejó demasiadas huellas a su paso por la tierra. Buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada de Despierta con CDN con ustedes, que nos distinguen con el privilegio de su audiencia, y nosotros nos sentimos comprometidos de informarles de manera y comentarles las principales informaciones de manera objetiva y con apego a la verdad. En este martes 17 de febrero del 2026, señores, faltan 2 años y 3 días para las elecciones del 20 de febrero del 2028. Ya ustedes han visto cómo la gente, cómo se están alineando. Incluso ya la Junta Central Electoral emitió el reglamento sobre un tema, el de nunca acabar, el tamaño del padrón de los partidos políticos, y la Junta tiene un reglamento que dio a conocer hace tiempo, que se estaba debatiendo, para ponerlo en funcionamiento y aprobarlo con el consenso de los partidos políticos, y finalmente ha salido. Pero más adelante vamos a hablar en detalle sobre cómo este reglamento podría incidir en resolver este problema del abultamiento de los padrones, pero especialmente de la doble afiliación de los partidos. A nivel mundial hay muchísimas informaciones. La crisis de Cuba, que ha llamado la atención de la ONU por este ahogamiento del gobierno de los Estados Unidos, que tiene una crisis casi completa, porque el suministro del petróleo y el corte de la energía eléctrica tiene a Cuba en una crisis que no tiene indiferente al mundo, al resto del mundo. Y Haití, por supuesto, hemos visto cómo la Comunidad del Caribe le ha recordado a la Unión Europea de que no es solo que Haití está ahí, que es un problema, y que aunque tiene que ser una decisión autónoma gestionada por el pueblo haitiano, necesita el apoyo de la comunidad internacional, y que Europa no debe seguir de espalda a lo que está ocurriendo allí. Pero para hoy, martes, el tema fundamental que tenemos que darle seguimiento a nivel internacional es el caso del presidente del Perú, José Gerí. Tiene 7 mociones en el Congreso de su país para ser destituido. En una democracia, en un modelo de gobierno caracterizado por la inestabilidad, como es Perú, esto no es una novedad, es casi el pan nuestro de cada día del modelo de gobierno que allí funciona. Pero de todas maneras, las razones que llevan a un presidente tan joven y que llegó con muchísimas expectativas de cambio, de 37 años tiene Gerí, y solo 4 meses en el cargo, y podría, aunque todo es muy efímero y poco estable en cuanto a la presidencia del Perú, en el caso de las mociones que se le presentan en el Congreso hoy, que podría ser destituido, creo que con la historia que caracteriza ese país, nadie tiene duda de cuál sería el final. Pero el hecho de la forma, no solamente del fondo, sino de la forma en que el presidente se ha manejado, de unas visitas de mujeres al Palacio que luego resultaron beneficiadas con cargos públicos, reuniones con gente con intereses económicos que luego se dieron a conocer, son una serie de indelicadezas de forma y de fondo que hay justificación para lo que podría ocurrir. Pero vamos a darle seguimiento a ese y otros temas más adelante. Buenos días a los compañeros Federico Joven, Catherine Hernández y don Nelson Rodríguez en la mesa en este inicio del Año Nuevo Chino. Buenos días. Buenos días, Yanez y Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 17 de febrero. Así es, hoy es el inicio del Año Nuevo Chino, un año del caballo de fuego, un año que ocurre cada 60 años.
Por cierto, ese calendario tiene 4.700 años de vigencia, el calendario chino. ¿Y usted cree que la independencia en 1844 hace mucho tiempo de eso? 1.400 personas en China van a celebrar el inicio del Año Nuevo chino. El gobierno decretó 9 días de vacaciones en China. 9 días, claro, una estrategia no solo para celebrar en un país dominado por un partido comunista ateo, sino también para incentivar la economía. Casual y coincidentalmente coincide el inicio del Año Nuevo chino hoy con el inicio del Ramadán a nivel del mundial, en el mundo musulmán. 2.100 millones de personas van a celebrar el inicio del Ramadán el día de hoy. Y mañana es Cuaresma. Es decir, que a las 12 de la noche de hoy, a las 11:59, de 11:59 a 12, en ese minuto, el 75% de la población mundial va a estar celebrando de una u otra forma en algún evento vinculado a su religiosidad o su cosmovisión. A propósito de cosmovisión, un día de hoy, 1600, en el campo di Fiore, Catherine, quemaron a Giordano Bruno, la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Por decir que el universo era infinito y que había más de un planeta. Cójanlo ahí, a propósito de intolerancia que le viven endosando a las otras religiones. Lo que señalabas de Perú, en España, en el día de hoy, el Congreso de los Diputados va a conocer la moción presentada por Vox y con que tiene el apoyo del Partido Popular para prohibir en territorio español el uso de la burka y del niqab. Son dos vestimentas que se usan en países árabes, digamos, de visiones más radicales, como Afganistán y todo ese Kurdistán allá arriba. Pero ya esto ha pasado en Francia, Bélgica, Austria, Alemania, 9 países en Europa. Y Portugal han hecho esas prohibiciones ya. Es decir, que hay una contramedida de cara a lo que en algún momento se planteaba que eran ciertas liberalidades que había en Europa con las costumbres, con algunas costumbres musulmanas. Hoy en el plano nacional, ojo con lo que dice la Academia de Ciencias, dice que hay problemas en la presa de Atillo. Hace tiempo que se están viendo en las redes videos del agua verde, un agua verdosa, limosa, con exceso de algas, aparentemente de manera preliminar y no rigurosamente establecido. Esto está vinculado al uso de pesticidas y agroquímicos por parte en la zona circundante. Ojo con eso a las autoridades y ojo con eso también a la regulación y a los ganaderos y a los finqueros y a los arroceros que están ahí troche y moche tirando este tipo de pesticidas. Eso pasó en la Laguna Redonda y Limón en Bávaro también, exactamente casi lo mismo. Hay regulación en torno a la patineta, estaremos hablando de eso. El director de la Dirección General de Migración, contraalmirante Lee Ballester, el día de ayer señaló que en lo que va de su gestión han sido deportados 525,000 personas. Es un número grande, hasta en China 500,000 de personas es un número grande, que habla muy bien de la logística, de la organización y de la eficiencia de la Dirección General de Migración dirigida por el contraalmirante Ballester. Sobre esta noticia, sobre la Junta Central Electoral, sobre todas las noticias que están sobre el tapete el día de hoy, estaremos aquí tratándolas hoy en Despierta con CDN. Buenos días. Muy buenos días. Déjame arrancar con dos positivas. República Dominicana ingresó ayer al cuadro de honor de la ONU por estar al día en su cuota. Pagamos la cuota. Eso es un tema. Antes a nosotros nos vetaban el derecho a participar y a decidir en organismos porque no pagábamos, éramos mala paga. Y este año República Dominicana es el país número 3 de 193 que se han canteado con la ONU. Es bueno recordar eso porque en algunos momentos nos tildaban de mala paga a nosotros. Quería comenzar por ahí, en el cuadro de honor de la ONU, al día. Qué buena paga son. Hoy es el día del turismo resiliente, esa palabrita nunca me ha gustado. ¿Por qué? No, como es difícil, uno tiene casi que abrir la boca para decir resiliente. Resiliente. Pero realmente el turismo dominicano demostró con la pandemia del coronavirus. Fuimos el primer país en el mundo que abrió al turismo y no pasó nada. O sea, fue todo bien manejado. Así que en el cuadro de la gente del turismo que tira para adelante contra cualquier adversidad está el turismo dominicano.
Y yo sugiero a la gente que vive entretenido, escarbando, perdiendo su tiempo, que invierta su tiempo escarbando en los archivos de Epstein, de este depredador sexual y chantajista. Se hablaba y que de la moral del mundo occidental, pero es la moral de todo el mundo que está cuestionada, porque en cualquier parte del globo terráqueo, ahí ha aparecido contacto y gente amiga de Einstein, que visitaban la islita de Einstein y que van a tener que explicar ese tipo de relación. Yo creo que debiera llover sobre alguna parte del mundo fuego y azufre fue que tiró Dios. Ay, Dios. Con la depravación y la cosa y la falta de moral. Pero no crea que es la política nada más, son los negocios, es la academia, es la farándula, todo el mundo está embarrado. Yo mencioné a alguna gente ayer, Catherine, tú no estabas, tu amigo el sultán. Eso iba a mencionar ahora, no sabía que lo habías mencionado ayer. Yo lo mencioné ayer, Sí. me acordé de ti porque es amigo tuyo. No, y tuyo. Y tuyo. No, yo lo entrevisté una Si es vez. porque lo entrevistamos, entonces imagínate tú. En Pero no Dubái, pasa- en óyeme. Dubái lo pusieron por todo alto a él en estos días. Pero Nelson, yo creo que igual hay que esperar. O sea, que a ti te mencionen los archivos no quiere decir... No, pero hasta, No, pero- hasta renunció, lo renunciaron. No, él renunció. No, Él lo renunció. renunciaron, Catherine. Él lo Tuvo que renunció. renunciar, hizo facto. Él Lo renunció. renunciaron. Hay mucha, por La ejemplo, renuncia no se desrenuncia, ¿no? La No, princesa, pero que tú renuncies la no princesa necesariamente una heredera de aceptación de Noruega, la culpabilidad. princesa Demasiada gente. heredera de Noruega, dijo que fue un error de ella. Es que no hay nadie relacionado con esto. Por ejemplo, en el archivo, lo desclasificado ahora, 3 millones y pico, se menciona 330, 332 veces a República Dominicana. Correcto. Pero son cosas tangenciales porque se usaba el aeropuerto de Puerto Plata. Como escala. Solo hay 2 dominicanos, una cocinera y un manejador de bote. Pero imagínate, hay 3 millones de documentos. Pero no, que está bien, es una trabajadora, bien. No, pero es la élite Entonces, política. bien. Pero que no solamente es el sexo, no los menores, es la política. Ahí está Netanyahu hablando inglés. Porque en el 19 que estuvo empujando ahí a Mubarak. Entonces se dice que estaba muy vinculado a Israel y a los servicios de Mossad. inteligencia. Epstein estaba vinculado a todo. No a entendí. todo. Y no por bien. Exacto. Por ejemplo, el periodismo de investigación se pone Calvaray. Finalmente, un ex asesor de Trump, ¿verdad? Steve Bannon, Mano. que era así de Trump. Steve Bannon. Ayer desclasificaron uno de esos, o no desclasificaron, revelaron uno de esos papeles, que a propósito de lo de Israel del 19, le dijo Einstein a Steve Bannon: ahora puedes entender por qué Trump se despierta en mitad de la noche sudando cuando oye que tú y yo somos amigos. Bueno. Buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día, Federico. Buenos días, Yanes, y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que estén con nosotros en esta mañana. Sí, definitivamente los archivos de Epstein han dado para mucho, y leía con detalle, Nelson, un artículo que estaba publicado en BBC Mundo. Vayan si ustedes tienen tiempo y quieren profundizar sobre la relación que tenía el sultán Ahmed bin Sulayem, director o exdirector ya de DP World, que tiene operaciones en los 6 continentes, o en 6 continentes por lo menos. Acá en República Dominicana la operación se ha mencionado mucho, incluso como decía Nelson, hace apenas una semana y media o 2 semanas el presidente Luis Abinader se reunió con el sultán Ahmed bin Sulayem en el marco de una cumbre de líderes específicamente en Dubái. Entonces, claro, ha destacado y se ha mencionado su vínculo con este pedófilo terrible que es el señor Epstein, ya muerto, como saben ustedes, y se habla de que hay cientos de comunicaciones entre ellos que eran muy estrechos. Si producción quiere compartir algunas imágenes, vean, esta es una en la que Sulayem está cocinando con Epstein en su casa. Esta es la casa de Sulayem, porque vamos a ver si se comparte acá la pantalla. Aquí está, mira, ahí está la gente de producción. Haciendo como una boloñesa. Yo no sé qué es lo que están haciendo. Ay, Dios. Pero hasta le cocinaron. Sí, Hay de sí, todo. sí, señor. Entonces no hay forma Ahora, de que me llamó la ese atención el sultán- granito gris, es el que yo
yo tengo en mi cocina también. O sea, Ay, Dios yo estoy mío. bien. El granito Tú de tienes bien. nivel, tú tienes nivel, Fede, sí. Para que tú veas que la opulencia tiene sus cosas. Entonces, bueno, estas son algunas de las fotografías que se han difundido. Hay otras en las que se ve la estrecha relación que tenían. Hay correos electrónicos en los que se habla de mujeres, en los que se habla de una manera cruel sobre el trato a las mujeres. Entonces, por supuesto, también esto ha saltado y ha generado la renuncia o que le renunciaran al sultán Sulayem de DP World. Eso, por supuesto, acá en República Dominicana tiene una connotación especial, pero repito, por las operaciones que esta empresa tiene en el país. Sobre otros temas, compañeros, no quiero extenderme. Hay varias noticias a las que hoy le estamos dando seguimiento. Una de ellas tiene que ver con los datos de migración que ha mencionado Federico y que se remiten a las deportaciones. Yo busqué la entrevista que nos dio el señor Lee Ballester. A mí no me dan los números, Nelson. No. A mí los números no me dan. Y no me dan porque hasta el momento en el que Lee Ballester estuvo acá con nosotros, por eso es que hay que hacer un consolidado y hay que revisar de dónde a dónde se está dando la cifra, porque tal y como se ha mencionado no cuaja. Lee Ballester nos dijo acá que eran 380.000 personas deportadas. Entonces, ¿cómo eso se convierte en 500 y pico mil en menos de un mes después? No, porque esto es de octubre del... Lo que pasa es que la nota no refiere el año. El año. Te dice desde octubre. Correcto, Pero no te dice es desde octubre del 24. Es octubre Entonces del ahí tú 24. recoges y se te llega. Ahí sí hay que sumarlo. Pues yo decía, bueno, pero es que así los números no me dan. Digo, yo lo infiero porque estoy... Tú lo la infieres, nota no pero lo en la dice. nota no lo dice. En la nota no lo dice. Y como yo soy como a veces necia con el tema de los números, pues entonces ahí eso me hizo ruido. No es para nada algo negativo en virtud de los objetivos que se plantea migración, decir que se han deportado 50 y pico mil personas entre enero y febrero. Eso habla de que se está cumpliendo aquello de 10.000 semanal. Prácticamente, que Lee Ballester acá nos dijo que ese dato inicialmente se hizo con fuerza, pero que después, por supuesto, con el tiempo decayó. Así que bueno, veremos en detalle más adelante algo más sobre este tema. Hay operativos, por ciento, migratorios, en Santo Domingo Este. Digo Astacio, que está hablando de este tema, y la gente que le dice, póngase a hacer el plan de asfaltado, señor alcalde. Es muy bien que usted esté pendiente del tema de la migración, que claro que tiene que estarlo, pero también para eso están las autoridades vinculadas a este tema, como el caso de Migración, Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía. Pero lo que le están preguntando a Diego Astacio es, ¿y el plan de asfaltado para cuándo? Saludos al alcalde de Santo Domingo Este. Finalmente, compañeros, solamente quiero mencionar esta tendencia. Yo sé que esto podría parecer un tema tangencial, hasta irrelevante, pero creo que no lo es, porque además está reseñado por una cantidad de medios que están hablando de esto, que uno dice, pero ya va, ¿de qué me estoy perdiendo? Y me estoy perdiendo de esto porque me resulta a mí irrelevante, pero quizás para un grupo importante de la sociedad no lo sea. Vean este artículo de CDN 37. ¿Qué son los Therians? La identidad animal que crece en redes sociales. ¿De verdad? Sí, y es que resulta que ahora la gente, y sobre todo los jóvenes menores, que se autoconsideran, se autoidentifican como tal y cual cosa, bueno, pues entonces además de hacerlo, resulta que son tendencia, noticia, y los algoritmos se los plantean a una parte importante de la sociedad. Es algo realmente para mí perturbador considerar que alguien puede inferirse, autoconcebirse como un perro, como un animal. No lo entiendo, no hay forma de que a mí me hagan comprender que esto es algo que no sea una absoluta patología y que no se maneje de esa manera. O sea, esto es un desorden desde el punto de vista psiquiátrico global. Y ese es el desorden psiquiátrico global que estamos celebrando como que eso es una gracia. Si yo mañana digo que soy una taza, pues entonces, bueno, respétenme mi tacismo. No, señores, de verdad, vamos a respetarnos. Hay mucho de esto, muchas teorías. Para mí es la teoría de la estupidez. Pero nada, la gente también es libre de ser lo que quiera ser. Ahora, que nos invadan
las redes sociales que nos invadan absolutamente todos los contenidos con situaciones de esta índole, es para preguntarnos, ¿no? Hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. No lo digo por CDN, lo digo por prácticamente todos los medios del mundo que están tratando de preguntarse qué es esto y por qué es que entonces resulta ser noticia. Buen día, Raiza. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con los países del Caribe que piden a la Unión Europea mayor apoyo a los haitianos ante la crisis. En otra nota, el Papa León XIV llama a priorizar la vida y la salud. El sumo pontífice denunció que los católicos armados absorben enormes recursos económicos, o los conflictos armados más bien. También tenemos la opinión del experto Nelson Espinal Báez, quien explica cómo debe entender la República Dominicana la negociación arancelaria con los Estados Unidos. Y cerramos las notas de portada con varios sacerdotes o sectores, que en Sosúa, que reclaman la terminación del Hospital de Traumas de Puerto Plata. En la contraportada hablamos de deportes y de los nuevos inmortales latinos, Bartolo Colón, Miguel Tejada, Adrián González y Julio César Franco. Fueron ayer exaltados al pabellón de la fama del béisbol latino en Punta Cana. Y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta, que cuenta sobre la denuncia de una presunta explotación minera ilegal camuflada como proyecto habitacional en el Pozo Palmar Arriba. También tenemos los detalles tras el arresto ayer de la exponente urbana Ashley Michelle Sánchez, conocida como Masha, como parte de la investigación por la muerte de otra joven de 22 años. Y cerramos con noticias de la comunicadora María Cela Álvarez, que anunció el cierre de Esta Noche María Cela tras casi 14 años al aire. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do. Además, adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Acto seguido damos paso a Jim Suriel, que nos trae el informe del tiempo. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones atmosféricas para nuestra región del Caribe. Hay una vaguada que desde ayer se ha acercado a nuestra zona de pronóstico asociada con este sistema frontal, el número 27. Se moverá el frente al norte de la región del Caribe y no llegará directamente hasta República Dominicana. Es por eso que nos encontraremos bajo una masa de aire más cálido y durante el día la sensación térmica se tornará más calurosa en gran parte de nuestra región y por supuesto que también en República Dominicana. Seguiremos así con este calorcito atípico, con esta anomalía térmica hasta el fin de semana, porque será entre lunes y martes de la próxima semana cuando una nueva masa de aire polar esté saliendo desde Estados Unidos y pueda acercarse a nuestra zona de pronóstico. Recordemos que todavía nos encontramos en temporada frontal, la cual este año se extenderá hasta mitad de abril y es por lo tanto que las noches y madrugadas permanecerán frescas en gran parte del territorio nacional y debido a la cercanía de una vaguada podrían generarse algunas precipitaciones moderadas, sobre todo esta tarde y esta noche, principalmente hacia la cordillera central, hacia el noreste, hacia el sur y hacia el sureste de nuestro país. En ocasiones podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia la región norte, pero ya veremos a partir de mañana una reducción de la humedad y la nubosidad y por lo tanto estarán disminuyendo las precipitaciones en nuestro país, permaneciendo así esta anomalía térmica, cálido en el día y fresco en la noche. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, muchas gracias, Jim Suriel. Contigo nos vamos a la pausa. 7:32 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus comentarios en en Facebook Live. Ahí está José Santana, que tiene un problema con Aster en Santiago. Revisemos qué pasa. La gente de Santiago que nos comente si tiene alguna dificultad para vernos con esta plataforma. Gracias por avisarnos, José. Henry Santana está en Higüey.
dice que está ya rumbo al trabajo. Saludos para ti, querido Henry. Norca Conde, buenos días, saludos desde Arkansas para ustedes y el país. Oramos que cada quisqueyano sea un agente de paz y así tengamos un país mejor. Amén. Amén, querida Norca. Tito Gómez, buenos días, un abrazo para todos. Nos menciona uno por uno, gracias, querido Tito. Víctor Martínez Montero, que no se ve el canal, tenemos al parecer alguna dificultad. Víctor, ¿en dónde estás tú? Dinos, por favor, para saber qué debemos hacer. Héctor Franco, buenos días. Nuestro presidente Abinader arrinconó a la oposición el pasado fin de semana. Por suerte existe Google. En este día de inicio del año del caballo chino, del año del caballo chino, exacto, le deseo a Federico Caballo de fuego. que sea presidente del Perú, al igual que Marco Rubio de Cuba. ¿Tú quieres ser presidente del Perú? ¿Yo? No, él no es peruano. Voy a ser dictador. Además lo destituyen de una vez. No hay no, estabilidad ahí, no hay garantía. A ver, saludos a Alan Daniel Vargas Corsino, gracias, un abrazo. Héctor Franco dice que Marco Rubio está conversando con Cuba, es lo que ha afirmado el presidente Donald Trump. Lo de Haití se ha relegado una vez más y no se avisora el intento de una solución real. A partir de mañana tendremos Noches Pero sin María Cela. Es cierto, María Cela Álvarez anunció que el programa Esta Noche María Cela va a dejar de salir al aire. Si no me equivoco es a final de este mes de febrero, el 26, si no me equivoco. ¿Qué información tú tienes? Salud. ¿Qué información tú tienes? No, ella lo mencionó. La información, yo también lo vi. Pero... No, la información que tengo es lo que ella refiere. No he conversado con María Cela en las últimas horas sobre ese particular. Ya se había, según lo que ella dice, esto ya se había incluso rumorado un poco. Pero bueno, es una trayectoria de muchos años. La televisión diaria es retadora para cualquier equipo de producción y yo creo que ellos han hecho un buen trabajo durante todo este tiempo. Le deseamos a María Cela y a todo su equipo de producción que cualquier proyecto que emprendan más adelante les vaya extraordinario. Pienso que se han apegado a controles de calidad, que lo han hecho muy bien. María Cela es una mujer muy querida y su equipo de trabajo también acá en la República Dominicana. Y estoy segura que cualquier cosa que emprenda le va a ir increíblemente bien. Saludos para ti, María Cela, y para toda tu familia. Jacqueline Pérez, bendiciones desde Atomayor. José Ramírez, buenos días. Creo que ya... dice, ¿cómo ustedes inician el día con ese tipo de canción? Eso no se hace. Ya hoy no me quito ese tema de la mente. Saludos, José. Jocelyn con nosotros, Josefina Taveras desde San Pedro de Macorís. Y pues ya creo que ya los saludé a todos. Gracias. Son las 7:35 de la mañana. Bueno, sí, mira, ayer hablábamos al inicio del programa, o hicimos referencia a una decisión de la Junta Central Electoral de su pleno, que mediante la resolución 3318 aprobó el reglamento para la afiliación y desafiliación de los ciudadanos en los partidos políticos. Este reglamento es una discusión que no es nueva. Bueno, ahí estamos viendo muchísimas sí, claro, parte del contenido del reglamento que está compartiendo producción, pero relevante es que han establecido fechas distintas, no la del 1 de agosto, que está establecida por la ley 3318, que los partidos políticos deben depositar cada año su lista actualizada de miembros de sus organizaciones, sino que a partir del 1 de noviembre también de cada año se tiene que depositar, y en el año preelectoral, o sea, cierra el 30 de noviembre. Usted puede depositarlo hasta esa fecha cuando no estemos en el ciclo electoral, y entonces el 30 de abril en los años preelectorales. Ese calendario es interesante porque los partidos, así como ustedes lo ven, siempre les gusta hacer, o como sabemos que hacen, lo que mejor les parece. Sin embargo, no he visto en lo que he leído en este reglamento de la Junta Central Electoral algún mecanismo como automático que cuando los partidos depositen el padrón y que aparezca más de una persona afiliada en más de una organización, como que el sistema lo registre automáticamente, te lo diga. No veo un avance en ese sentido. Y ahora los partidos anunciaron, y este reglamento tomó mucho tiempo, señores, miren, esta ley 3318 es del 2018, y eso
se había discutido, se avanzó en un reglamento consensuado en las pasadas elecciones y ahora fue que la Junta Central Electoral pudo aprobarlo porque los partidos nunca lograron ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Entendería yo. Porque es que esto tiene un efecto electoral. Fíjense que en las pasadas elecciones los registros, los miembros de los partidos en los padrones superaba el padrón nacional. La sumatoria. Entonces, sí, la sumatoria era más que lo que tenía el padrón. Es decir, que aquí todos los dominicanos estaban registrados en algún partido político. Sin embargo, cuando usted ve las encuestas, dice que apenas como el 30% de la gente admite estar afiliada a una organización política, y todo el mundo sabe que no hay sinceridad, que hay un abultamiento de las listas de miembros y militantes de los partidos políticos. Y precisamente nosotros publicamos la pasada semana un trabajo en el periódico El Caribe sobre un proceso que han iniciado los 3 principales partidos conjuntamente con la Junta Central Electoral, especialmente perfilado, enfocado en evitar esto de la doble y hasta triple afiliación a los padrones. Pero cuando usted vaya, el PRM tiene 1,5 millones de militantes. La Fuerza del Pueblo dice que su punto de partida son los 2 millones que depositaron en las pasadas elecciones, y dice el PLD que su padrón parte de 1,5 millones de militantes. No hay sinceridad en los partidos políticos con esto, no tienen la intención de sincerizar sus listas de miembros, y no veo que la Junta Central Electoral en este reglamento, por lo menos hasta donde lo he leído, nos haya dicho que cuenta con una herramienta que permita una alerta automática, vamos a decir, porque estas no son listas que se depositan en hojas impresas, es un documento digital, y debería tener quizás la Junta algún software que automáticamente una persona esté más de un partido, bueno, pues lo diga, y ya todo el mundo sabe que eso van a quedar excluidos. Pero ojalá que exista y que podamos encaminarnos hacia allá. Mira, yo estuve viendo el reglamento. Yo espero que lo haya consensuado bien con los partidos, porque va a crear algunas dificultades, principalmente a los partidos políticos. El objetivo lo va a apoyar todo el mundo, es limpiar los padrones, evitar irregularidades, y ha sido una queja constante de que hay manipulaciones y listas infladas. Aunque me llama la atención que aquí no hay queja ni sometimiento por doble votación, una persona que haya votado 2 veces, es decir que... Doble militancia. Sí, doble militancia, probablemente el bulto de los partidos cuando dice que tienen 2 millones, 3 millones, pero va a crear algunas dificultades. Hay sí un mecanismo automático, Yanesi. El reglamento dice, si una persona aparece afiliada a más de un partido, la Junta Central Electoral la declarará inactiva. Correcto. Automáticamente. Automáticamente, lo dice el Si reglamento. aparece, va a estar inactivo, y eso va a crear dificultades. Discúlpeme, ¿Cuál? don Nelson. El pero- orden de prelación. Claro, pero... No, debiera haber. Lo que dice el eso lo reglamento dice la es ley. que no, porque le va a poner Pero el difícil. sistema lo va a hacer. Va a ser difícil porque esa persona va a tener que coger un camino larguísimo para Exactamente. poder inscribirse. Pero es que lo Por- que dice el reglamento, Pues- discúlpeme, don Nelson, es que lo declaran automáticamente que no está en ninguno, pero eso lo dice la ley. Lo que yo digo es, ¿cuál es la herramienta que la Junta tiene para detectar esa doble y triple afiliación? No, eso es fácil, va a aparecer de 2 nombres. Claro, y con la cédula. aparece 2 nombres con la cédula y... 2 cédulas, ya está. Y lo va a eliminar, o sea, eso es fácil. Usted está en el Pero- PRM con su cédula y usted está en el PLD con su cédula. Usted Pero está oye, los automáticamente. grados de dificultad. Automáticamente. ¿Qué establece el reglamento? Que obliga a los partidos políticos a registrar afiliaciones solo con el consentimiento expreso del ciudadano. Claro. Se supone que ellos, cuando te inscriben, tú Te estás piden dando con tu permiso. consentimiento, pero solo va a ser así. Pero atención a esto. También describe cómo deben ser los procesos para desafiliaciones. Si quieres salir de un partido, presentas tu renuncia al presidente de la agrupación y ellos lo deben notificar vía digital a la Junta Central Electoral. Por eso yo digo que eso debe ser bien consensuado con los partidos políticos. Hubo una reunión en octubre del año pasado en la que yo me busqué exactamente cuáles fueron los puntos que le solicitó tanto los representantes de cada una de las organizaciones
partidarias. En el caso del PRM, ellos habían solicitado precisamente que en los casos de afiliación múltiples no se tradujeran automáticamente en expulsiones, sino que se propusiera algo que ellos calificaban como una figura intermedia que tenía que ver con esta denominación de afiliado inactivo. O sea, que no es una expulsión, sino que se le inactiva temporalmente hasta que la persona diga, no, ven acá, este es mi partido, aquí, a esta organización yo pertenezco. Pero ese procedimiento no se corresponde en la práctica con eso, si fuera un caso, pero ¿cómo tú lo haces? En una página web tú tienes que llenar un formulario, Sí. o sea, tú ni te vas a enterar que te está pasando eso ni siquiera. Bueno, pero se supone que si usted es un militante activo, el asunto es que si usted es un militante activo, a usted le va a interesar aparecer. Lo que pasa es que estos partidos nos han acostumbrado al Exactamente. bulto. Deberían llamarse partidos bulteros dominicanos. Esa es la verdad, con relación, ojo, con mucho respeto, y solo con relación al tema de la matrícula de militancia. El número, si usted se lo busca, en agosto de 2023, el PRM le dijo a la Junta Central Electoral que tenía 3.092.289 miembros militantes. El PLD, por supuesto, no se quedó atrás y fueron 2 millones y pico. Y la Fuerza del Pueblo tampoco se quedó atrás porque dijo que eran 2 millones y picazo. Que es lo que dice Entonces, Yanet. sume usted, ahí están, 8 millones de personas tienen militancia activa en este país. Pero tú no. Uno se ríe con la muela de atrás porque no es cierto. La verdad es que eso no es más que un bulto. Si usted es un militante activo y a usted le dicen que usted tiene que ir al mismísimo Dajabón y a usted le interesa, usted va y lo hace. Pero la verdad es que la Junta lo que está diciendo es nosotros vamos a tener un sistema compartido entre los partidos políticos y la Junta, que es un sistema que va a tener vínculo, que con la nueva cédula además se puede hacer de una manera más real, en el que la gente simplemente va a decir, sí, yo soy miembro de tal o cual organización político-partidaria. Si a usted no le interesa, usted se quedó fuera del partido, that's Mira, it. una sola acotación. Tú no tienes que pedir permiso para decirle bulteros, son unos bulteros, un padrón de 3 millones, de 2 millones. eso es Bueno, puro pero lo que bulto. quiero decir es que... Pero mira lo siguiente, atención, Yanesi. Sí. Castillo Sabiñón, que se salió del PLD y se metió a la Fuerza del Pueblo. Correcto. Con el mismo rango. Castillo Sabiñón Sí, de porque eso seguro es estatutario, no está partido. en el padrón del PLD, me imagino, ¿verdad? Porque ya No, pues, él renunció. Él renunció, no puede El secretario de Pero organización le tiene que tuvo que informar haber- a la Pero Junta. dice, Pero mira tiene que la informarla en 30 días. desafiliación, mira la desafiliación. En 30 días Dice tiene el que reglamento, si quieres salir de un partido, presentas tu renuncia al presidente de la agrupación y ellos deben notificar vía digital a la correcto. Junta. Él lo hizo. Claro, pero yo no sé si el PLD le notificó, pero él renunció en una carta al Claro. PLD, claro que y sí. Danilo, que es el presidente, se lo notificó vía digital. a la Junta. Bueno. ya. Bueno, pero eso no, un eso problema. no puede Organización. amarrar. Va a seguir- pero que va a ese señor. seguir entonces en el padrón del PLD. Pero está bien, si que no entren en recibe cintura del los partidos, del señores. Pero ahí es que No, yo le porque ahí digo opera lo que el otro artículo de la desafiliación automática. Automática, porque se si no te tumban en desafilió de uno, ahí. cuando te suban en el otro se cae. No, eso es cuando aparece en dos padrones. Pero Ahí Castillo aparecería Sabiñón cuando tenía uno escriban solo. en la Fuerza del Pueblo el nombre del Ah, bueno, se prevota. sale de los dos, no va a votar. Ahora, el tema Pero es... que eso no va a funcionar Bueno, así. Eso no el tiene tema es, sentido. mira, tú habías dicho Eso es bultero, procedimental. Catherine, y yo había escrito aquí allantoso, que en el diccionario dominicano son sinónimos. Porque la realidad es que los partidos, y es curioso, que a medida que el interés por los partidos políticos, producto de la desideologización después del fin de la Guerra Fría, lo que usted quiera, en la medida que ese interés se fue dando, que la fecha de partida más emblemática fue el cierre de la escuela de cuadro del PLD. A partir de ahí ya lo único que están luchando es por números. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Pero como todos utilizan el mismo lenguaje del bulto y de la llanta, ninguno cuestiona al otro. Ahora, el tema es que los partidos, a ninguno le interesa depurar sus padrones. No le interesa porque ¿cómo usted va a pasar de millones de afiliados? Usted oye hablando a los secretarios de organización fuera de cámara y se sienta con ellos y te hablan de millones como si fueran bolívares cuando la hiperinflación. O sea, como, no, hemos registrado 500,000 personas, hemos registrado 1 millón. Pero usted es la logística. Pero Lee Ballester tiene 1 año y medio y ahora que está llegando a 500,000 gente. Y usted me está diciendo que usted registró 3 millones, 2 millones, 4 millones. Y los operativos, porque ellos hacen operativos. No, de como afiliación operativo. como si fueran- Con la logística como de los operativos. médicos, sí. Entonces, y eso se inscribe, esa intención de los partidos de masificarse, de venderse y todo, de autopromocionarse, incluso, irónicamente, en 2 motivos, se refleja, es la consecuencia indirecta del descreimiento de las propias autoridades partidarias, del sistema de partidos políticos. Porque quieren muchos miembros, pero no quieren primaria cerrada. Quieren muchos miembros, pero vamos a elegir por encuesta.
Claro. Entonces, quiero mucha membresía para simular lo grande que soy y lo fuerte que soy, pero a nivel de democracia interna rehuyo como el diablo a la cruz a todos los mecanismos que prevé la ley que garantizan la expresión última del militante. No creen en el militante. Y si van a ir a primaria, la quieren abierta, que es un torpedo por debajo de la línea de flotación de lo que debe ser un partido político, porque el partido político es como un club social. Aquí votamos los miembros, no que vengan los de afuera y opinen. Ajá, deje entrar a alguien a su casa y que le diga cómo usted tiene que organizar algo dentro de su casa. Eso son las primarias abiertas. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque este esfuerzo de la Junta, independientemente de que una herramienta humana y por lo tanto es perfectible y mejorable, es algo que es importante destacar y apoyar, porque la democracia está retrocediendo. La democracia está retrocediendo en Latinoamérica y en República Dominicana, irónicamente, en los países donde menos, o a un ritmo diferente de decrecimiento del interés. Y nosotros tenemos la obligación de apoyar cualquier iniciativa que fortalezca el sistema de partidos políticos, que es el fortalecimiento de la democracia, porque la alternativa a eso es la selva. Exactamente, Bueno, exactamente. Bueno, en otro orden. En otro orden, podemos hablar del ex supervisor de la oficina de la DEA acá en Santo Domingo, el señor Meliton Cordero. Es dominicano de origen y enfrenta cargos federales en Estados Unidos por fraude migratorio y actos de corrupción. Veamos a continuación el reporte que nos presenta Jonan González. La Fiscalía del Distrito de Columbia de los Estados Unidos ha formulado cargos federales contra el ex supervisor de la DEA en Santo Domingo, Meliton Cordero. Según la acusación, el primer dominicano en alcanzar el cargo habría incurrido en conspiración para cometer soborno y fraude de visas. In the Dominican Republic by the name of Meliton Cordero. La fiscal Janine Ferris detalló que Cordero movía solicitantes de visa en la lista de espera de citas consulares a cambio de dinero, creó historias falsas para facilitar aprobaciones migratorias e instruyó a personas sobre cómo responder durante entrevistas consulares. Además, en un caso se habría reunido con un extranjero para entregarle un pasaporte con visa a cambio de efectivo. Involved his moving people up the line who were waiting to get a visa for money and creating false stories so they could get into the United States quicker. En total, Cordero habría agilizado al menos 119 solicitudes de visa en un periodo de 6 años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante. Las autoridades también investigan el presunto uso indebido de un programa reservado para informantes confidenciales, un mecanismo que permite el ingreso temporal a los Estados Unidos de personas que colaboran con agencias de seguridad. Las investigaciones están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad en Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Jonan González, CDN. Va a ser difícil pasar esa página. Bueno. Ahora se dice que él nunca recibió la condecoración. La que dicen que le dieron. La que emitieron, sí, la de septiembre del 24, porque al ser un empleado federal, no podía. La ley no podía, lo dejaron ahí en el stand-by. Se emitió el decreto, pero no fue entregado. La intención de dárselo tuvo, que es lo que cuenta para esto. No, sí, ahora se están buscando relativizar. Yo creo que lo nuevo de esto es que la acusación no solo es el asunto del tráfico de la visa, sino que se habla de soborno. Ya eso complica un poco más el caso de Meliton. Y yo, como comentábamos ayer, voy a esperar que los hechos evolucionen, porque da la sensación, creo que la figura es de Federico, de que él estaba en un cuartico con un sello, él solo ahí. No, él solo, la gente llegaba. Llegaba, porque incluso hasta por el DM de Instagram llenaba formulario. Entonces, vamos a ver el tejido, si hay tejido. Pero mira, Nelson, nosotros porque no estamos aquí de este lado, pero si nos pensáramos en lo que puede pensar la administración norteamericana de la gravedad del tema. O sea, estamos hablando de una persona, esto pasó, recuérdate, pero en el buen sentido, cuando la guerra de abril, con la extracción, y bueno, también cuando la caída de Trujillo, con la extracción de algunos agentes hacia Estados Unidos, con los mismos asesinos de la Mirabal, por ejemplo. Pero estamos hablando de cualquier persona que yo te refiero como oficial,
con un expediente, no es un usuario que va con una B1 a Estados Unidos y llegué yo, visa de turista. O sea, usted entra de entrada en unos privilegios, en unas prerrogativas, en una protección de testigos. Porque si yo digo que este hombre, por ejemplo, un delator clave en el desmonte de una tortura de narcotráfico en el sur del país, por poner un punto cardinal de ejemplo, yo no lo voy a sacar de que él va a llegar. No, hay que recibirlo, claro. Puede haber ayuda federal. O sea, hay toda un ex post detrás de eso que no estamos viendo, porque es algo muy de la operación de ese tipo de agencias, que agranda mucho más el tema que la mera venta de visa. Aquí hay un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos comprometida, indudablemente que sí, y por lo tanto esto es federal a la más alta potencia. Sí, ese aspecto le da una condición especial, no, y además que contamina el proceso, porque está hablando de un colaborador o algo que había que extraer, y eso es un régimen especial, a salvo que también sea novelista el tigre y escriba, idealmente de que está relacionado con que es un informante, pero esperemos a ver. Yo no estoy de acuerdo, sí, en que se simplifique tanto el asunto claro. y se quiera pasar tan rápidamente esa página. Sí, porque además es una oficina clave dentro de la estructura de la Embajada de Estados Unidos. Estamos hablando de la DEA, ¿no? Entonces, hay que ver... en esta administración. Exactamente, y en esta administración. Entonces, por supuesto, a mí me sorprendió el mensaje de la embajadora, porque de una vez pone la situación, expone la situación y dice que de ninguna manera su administración va a tolerar actos de corrupción. Y digo que me sorprendió porque casi siempre este tipo de situaciones se manejan puertas adentro, casi siempre. Pero también la embajadora tendrá sus razones y sus motivaciones para haberlo hecho público de esa forma a través de redes sociales. Eso me parece generó intranquilidad en República Dominicana y por eso entiendo se movilizaron rápidamente los equipos diplomáticos, porque al principio, a priori, parecía un asunto que superaba las puertas de la Embajada de Estados Unidos, que estaba también hacia afuera. Por eso, ha dicho el canciller, hemos conversado con la embajadora, esto tiene que ver con un problema interno, pero al igual que mis compañeros, yo creo que quizás deba ampliarse. Y bueno, ahí está el caso, ya el expediente está manifiesto, se saben algunos detalles que antes no se conocían. Esto del tema del soborno, hay que identificarlo, y es uno de los delitos más difíciles de probar. Nelson, el tema del soborno, porque ¿recuerdan ustedes el caso de Odebrecht? Que decía que hay soborno pero no sobornado, o sea, porque hay que identificar cómo funciona el mecanismo extorsivo. Y la traza. La traza, exactamente, porque bueno, cualquiera puede decir, no, él me pedía, bueno, pero ¿cómo? ¿Y eso en dónde está? ¿Y a qué atendía eso? ¿Cómo? Usted lo prueba. Trabaja para las autoridades estadounidenses, pero acá ellos también han en el tenido país. éxito en eso, porque mira, el caso del ex senador de New Jersey, el que era Bob Menéndez. Bob Menéndez fue por soborno y duraron mucho tiempo investigándolo, y cuando se hizo público es porque ya tenían las pruebas. Lo traigo a referencia porque quizás después, cuando esto ya se hace público, es porque las autoridades norteamericanas tienen mucha prueba de que esto estaba ocurriendo y quizás ya no hay forma de borrar evidencias, aunque se dice que el cierre de la oficina fue un poco para eso, para evitar de que se puedan desaparecer evidencias sobre este caso, pero las autoridades han demostrado mucha competencia. Lo que pasa es que allá al revés que aquí, allá cuando te cogen preso ya te investigaron y te tienen el expediente, hermano. Aquí no. Ahí no va a haber de que 18 meses en lo que te investigo y te instrumento el expediente. Pero a eso voy, a la gente que quiere pasar la página. Si pasaron 48 horas de lo que dijo el embajador aquí y cuando habló la fiscal federal, fue mucho tiempo. Entonces, lo que están criticando el tono inicial del embajador, y que fue muy enfático y que abrió un vacío interpretativo, la embajadora no fue que le hicieron caso, que lo oyeron allá y procedieron, ya eso estaba a nivel de la acusación. Claro, ya eso había salido. Entonces ella sabe por qué le dio ese tono. Claro. Ella lo sabe. O si no lo hubiera dejado, ella lo hubiera dejado, Sí, que proceda. Totalmente de acuerdo. Eso ya Pero está bien, probado. pero ni modo. Pero ella dijo, no, déjame ponerme yo. Ni la percepción. Ni la percepción. Bueno, Parece que está dateada la embajadora. aquí estuvo el pasado fin de semana, el presidente Danilo Medina hizo una denuncia sobre el costo de la construcción de la presa de Monte Grande, que él le ha dicho que se ha hasta triplicado. Nosotros hemos intentado tener aquí la versión oficial del director del INDRI, pero no ha sido posible.
Sin embargo, más adelante vamos a conversar con Olgo Fernández, exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI, que está aquí con nosotros para conocer algunos detalles sobre esto. Antes de irnos a la pausa, pensaba que hoy íbamos a hablar con alguien del tema de las patinetas. Como no lo veo, quiero... Eso tampoco aparece. Sí, vean, bueno, el señor Milton Morrison parece que tiene una desconexión eterna con su teléfono celular. Parece que a los funcionarios se les olvida que su condición de funcionario significa, entre otras cosas, que deben, es un deber, está establecido entre sus funciones atender a las solicitudes oficiales de solicitud de información. Cualquier ausencia sobre eso no solamente habla de la desconexión que algunos funcionarios quieren tener o tienen, sino también con el incumplimiento de sus funciones. Así que, señor Milton Morrison, revise su celular, que para mandar notas de voz en diciembre diciendo Feliz Navidad, ahí sí manda. ¿A ti te mandaron notas de voz? Él no me mandó. Hace mucho que no sube los videitos, que Oye, se sube pero los yo no califico videitos. ni para Pero yo nota de digo, voz. ¿cuándo fue la última vez que Milton Morrison cogió el teléfono y de repente escucha una nota de voz? Feliz Navidad, Katherine, no sé qué. Y yo Pero digo, lo que pasa es, Katherine, y pero mira, cuando tienen que responder, pero o sea, no, hasta pero invitaciones. tú estás haciendo el eso no puede comentario a ser. seguidas de lo que Yanesi decía del intento de comunicarnos con el actual director del INDRI. Del INDRI, INDRI. Ah, del INDRI también. Entonces es un patrón. Es un patrón. Es un patrón, porque entonces no dan explicaciones, no cogen el teléfono, no responden mensajes, hay que pedir las cosas por transparencia. Y no las mandan tampoco. Y se ofenden, No entonces las mandan. entonces eso es institucional. Ahora vamos a lo político. No toman control del relato, dejan el discurso suelto, dejan que la oposición ponga el tema y entonces después dicen que uno... Mira. No, es mejor no seguir. Déjalo Pero- ahí. sí, dime, Nelson. No, yo el viernes, a propósito de la patineta, y que habíamos hablado aquí, invitar a Milton Morrison. Claro, tenemos una Yo semana le detrás de escribí Milton a las 4:25 del viernes a él, y me dejó en visto, ¿verdad? Ah, ¿te vio? también? Sí. ¿Al Y director yo del Caribe? Yo dije, felicitaciones por el corredor de la independencia, tú ves, Sí, para estarle bien. Un tal ahí. Que por Y cierto... le así Pero, no, pero enganchó, me y así leyó el enganchó. viernes. Que pero por no. cierto, los conductores... Pero te leyó. Oye, A Katherine no la leyó. No, también, estoy doble rayita. Lo que... Oye esto. Mira. Los conductores, No, por pero cierto... están azules, espérate. Están sí, azules. eso lo Pero tienen espérate, azul. perdón, puede ser Y tú community doble rayita. manager. Rayita. Katherine, puede ser community manager, porque ya tú sabes, tú no puedes andar con celulares. Tú Pero no lo te tienes estoy otra diciendo que en ese mismo WhatsApp que yo tengo, yo puedo poner acá en este programa el mensaje de voz de Milton Morrison de Feliz Navidad. Para eso es que él usa su WhatsApp y no para responder a las cosas que Pero tiene que eso hacer. pasó hace mucho ya. Por el amor Eso de la Cristo. verdad. A lo mejor, bueno, solamente sobre el tema de las patinetas, que vi una declaración ayer de Farideh Raful. Me escribe un buen amigo quien me dice que abordemos este tema y para que ustedes entiendan la preocupación de la gente, que es muy, pero muy válida. Dice, como propietario y usuario de scooter eléctrico y bicicleta eléctrica, me gustaría que habláramos sobre este tema. Compré el scooter y la bicicleta para precisamente no tener que bregar con policías de tránsito. Pero bueno, la alegría duró un par de años. No tengo carro, uso esos equipos para llevar a mis hijos al colegio y para hacer las compras. Siempre con mi casco, cumpliendo con las leyes. Pero ahora me siento amenazado como si fuese un delincuente simplemente por tener bicicleta eléctrica. Las autoridades empezaron de atrás para adelante. Dice, antes de poner las reglas claras del registro, se fueron a quitar los scooters, violando claramente la ley, a sabiendas de que esos vehículos eléctricos nunca han estado sometidos a placa, seguro y demás restricciones. Así que el tema está sobre la mesa. Señor Milton Morrison, revise su celular. Vamos a pausa. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a pausa, comentábamos que el pasado fin de semana, el expresidente Danilo Medina, con la autoridad que le caracteriza por su experiencia de Estado y el conocimiento de muchas obras de infraestructura y todo lo que tiene que ver, denunció un aumento del costo de la presa de Montegrande. Nosotros vamos a conversar hoy con Olgo Fernández, que es el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, que está con nosotros y que fue quien inició este proyecto que ha dado mucha agua de beber, y vamos a conocer con él lo que nos pueda aportar sobre la construcción, el desarrollo, el nivel que lleva esta obra de la presa de Montegrande. Buenos días y gracias por venir. Buenos días. Primero a las damas, Nelson. Siempre tienen privilegio. Gracias. Katherine, Yané, Nelson y Federico. Gracias por invitarme y permitirnos edificar a la sociedad sobre lo que es el proyecto múltiple Montegrande. Usted anda
Algo como contraalmirante, la Jara, con los papeles. Bueno, Nelson, tú sabes que estos Pero temas... le pregunto porque Danilo se refería al costo. Sí. Él habló, ¿cuántas? 3, 4 veces. Eh, Vamos a comenzar por ahí, por sí. la denuncia de Danilo. Lo que sucede es que este documento que ustedes pueden observar Préstamelo por acá. fue un documento que Cuidado. nosotros le Pesa, entregamos Catherine, tú puedes con- a la administración entrante en el 2020. Se lo entregamos así físicamente, se lo entregamos a Para la través de transición. CD y memoria. 12 de agosto de 2020. Correcto. ¿Para qué? Para que tuvieran constancia de todo lo que nosotros hicimos y dónde dejábamos la obra. En ese sentido, la presa de Monte Grande es un proyecto múltiple que tiene 5 componentes. Y esos 5 componentes, nosotros tuvimos intervención en 3. Lógicamente, el primero, que es la rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, que es una obra que sin ella no era posible ponerle la mano a la presa de Monte Grande. ¿Por qué? Porque Sabana Yegua es la que te controla el río Yaque, que hasta Sabana Yegua no es Yaque del Sur, sino hasta Sabana Yegua es el río Yaque, el río Grande, como le llaman, o río El Medio, y el río La Cueva. Esos 3 ríos son los que le dan alimentación a la presa de Sabana Yegua. De ahí se despacha como Yaque del Sur hasta Villarpando. En Villarpando es que está la obra hidráulica que se controla para alimentar lo que es el canal Isura de Asua. También intervinimos el derivador de Tábara, abajo. ¿Qué hicimos en Sabana Yegua? Un recrecimiento de su corona de presa en 6 metros, más 2 metros de hormigón, está encima de la corona, estamos hablando de 8 metros de altura, el vertedor de servicio izquierdo, que es el vertedor para facilitar que cuando la presa se te llena, tenga capacidad de evacuar 3.004 metros cúbicos por segundo, y el vertedor auxiliar derecho, que es para evacuar 10.500 metros cúbicos por segundo. Esta agua iría a parar a Río San Juan y la de vertedor izquierdo a Río Yaque del Sur. Entonces en Villarpando se une el río San Juan, que no solo es el río San Juan, viene acompañado del río Mijo y una serie de arroyos y ríos que son afluentes del río San Juan. A partir de ahí se convierte en el río Yaque del Sur, que va a parar entonces a Monte Grande, que es donde se está ejecutando el proyecto múltiple de la presa. Nosotros intervinimos la presa de Monte Grande, y es importante, Nelson, porque muchas veces, lógicamente, los medios de comunicación narran la narrativa de cuando el Congreso aprueba un proyecto. No, un proyecto comienza cuando físicamente tú comienzas a trabajar en el terreno. Y Monte Grande nosotros lo comenzamos a trabajar en el terreno a partir del 4 de febrero del 2018. Se comenzó a excavar y se comenzaron los túneles de poder desviar el río. Nosotros construimos los 2 túneles de 900 metros de longitud y una altura de 20 metros para poder controlar el río. Esos 2 túneles nos llevó, trabajamos 24 horas y nos llevó 1 año aproximadamente construirlo. Pero los túneles no solamente son los túneles. El canal de llamada de los túneles tiene 7 kilómetros para poder penetrar el río a los túneles y desviarlo, pero también construimos la taguía incorporada, que era ya construido los túneles para poder represar el río
y poder desviar las aguas por los túneles, aguas abajo, a Río Yaque del Sur, y entonces tener el espacio donde se construyó el vaso de la presa, pero nosotros la talla incorporada es una obra de cerca de 2 kilómetros y 25 metros de altura. Iniciamos la pantalla plástica, dejamos todo el material de la pantalla plástica en más de un 50% colocada y lo otro por colocar. Dejamos todos los aceros del plinton de la presa en obra. Estamos hablando en obra. Y nosotros tenemos fotografía en este informe de esos materiales. Pero dejamos el campo industrial, los 5 componentes del campo industrial de la obra. Lo dejamos en la presa. ¿Y qué era lo Toda que la le faltaba compuerta. entonces, esa parte, el componente Bueno, número 3? faltaba la corona de la presa, que es una obra, lo que es el cierre de la corona de la presa para poder llenar el vaso de la presa. Que estamos hablando de un vaso que puede tener 10 o 12 kilómetros. ¿Pero qué fue lo que este gobierno inauguró entonces? Si Este usted hizo gobierno todo inauguró eso, el vaso de la presa, pero nosotros inauguramos los túneles, nosotros inauguramos a Sabanayegua, nosotros dejamos listo, construida las 410 viviendas, donde se iban a reubicar los habitantes de Los Guiros, de San Simón, de La Meseta y de Montegrande. Y lo dejamos de una manera tan transparente, y está ahí el centro poblado, porque construimos la vivienda de manera focalizada, que cada comunidad pudiera vivir en vecindad como vive en su comunidad, porque esa comunidad había que desalojarla. Algo. El Danilo dice que se triplicó el costo. Ahí Es que queremos entrar. Porque tú hablas correcto, de múltiples pero aspectos. el costo se está triplicando, Nelson, porque el contrato original de Montegrande es de 249.6 millones de dólares. Este gobierno... Que ese contrato fue, perdón, ese fue el contrato que se firmó con el BCI. Con el BCI de Honduras. Con el BCI en el año Primero 2000. se firmó en el 2010 con el BANDE de Brasil. Exacto. El BANDE nunca desembolsó un centavo. Ajá. Y todo lo que se hizo en Sabanayegua se hizo con recursos propios del país. El BCI nos facilitó en el 2017 ese financiamiento. Que están ahí los documentos. En el 18, dice. Sí, en el 18 fue que se comenzó a desembolsar. Exacto. Pero el trámite del 16 al 17 fue burocrático para ellos sustentar, ellos hacer el peritaje, hacer lo que es los inventarios que hacen los bancos internacionales para poder facilitarte un préstamo. Y en el 18 se comenzó a desembolsar el préstamo del BCI. Ahí es cuando se comienza a trabajar en Montegrande. ¿Qué te quiero decir? Que de esos 249.6 millones de dólares, nosotros llevamos la obra con lo que te digo, centro poblado y esos componentes de Montegrande en un 58%, recopilando todas las obras que hicimos, y solo gastamos 112 millones de dólares de ese dinero, y la contrapartida local, que lógicamente le cae en el presupuesto a la institución para pagar lo que es los servicios locales, que es, por ejemplo, indemnizar a la familia, que hay que comprarle tierra. Sí, eso es lo burocrático, pero no me queda claro. Sí, entonces... ¿Dónde se triplica el costo? El costo se triplica porque en el 22 el presidente Abinader envió una carta al Congreso solicitando elevar el techo del contrato. Los contratos, cuando se firman, tienen un techo de adenda de un 25%. Eso lo establece compra y contrataciones. El presidente Abinader elevó una carta elevándolo a 663 millones de dólares con el mismo banco. ¿Y qué representa eso? 413 millones 400 mil dólares. ¿Y qué representa ahora eso? Que con eso este gobierno tiene que explicar, como nosotros lo podemos explicar, de la página 98 a la página
103, que está ahí, si ustedes la buscan, Sí, aquí está. podemos explicar cubicación por cubicación cómo nosotros pagamos, pero no solamente la publicamos. Si ustedes hacen un close-up a esa página, ustedes ven Que son lo que son pagos locales, lo que son los pagos. todo lo que está estipulado, y eso nosotros lo hacíamos religiosamente trimestral, que se lo damos a conocer a la sociedad. Se gastaron 112 millones, dejamos 137 millones de dólares entre el Banco Central, el Banco de Reserva y el BESI. ¿Por qué el BESI no desembolsaba un fondo rotatorio para que el Banco de Reserva siempre tuviera de ese dinero 50 millones de dólares para que la obra no se paralizara? ¿Qué fue lo único que no paralizó la obra? La pandemia. No la Pero paralizó. está bien ahora, ¿dónde está el incremento de la obra? Aparte de esos 663, los 273 millones de dólares que el presidente Abinader ahora en el año 25 le envió al Congreso para construir los canales y obras complementarias. La pregunta es, si tú sumas 663, que ya la obra, según el gobierno, se han invertido, y suma 273 que se van a invertir en los canales y obras complementarias, estamos hablando de 936 millones de dólares, sin la partida locales, que en todos los presupuestos del año el gobierno le asigna un monto a Monte Grande para eso. Ahora, va a terminar el gobierno con esos 273 millones de dólares, todas las obras complementarias. Eso es lo que se está por ver. Fíjate que de 249.6 estamos ya en 936 millones de préstamos. Ahora bien, lo grande de esto, Nelson, y usted como periodista veterano y que le ha dado seguimiento a ese proyecto, es que recuerdo perfectamente la presencia de Farideh Raful y de José Ignacio Paliza en el Congreso en los años 16 y 17, cuando a mí me correspondía ir al Congreso a explicar que me correspondió lo que era el nuevo préstamo, los componentes de las obras, qué se iba a hacer con ese dinero. De la manera brusca, como ellos se paraban y acusaban al gobierno de turno que ellos no iban a aprobar ese préstamo, porque eso era para robarse ese dinero. Así mismo nos lo decían en nuestra cara. Y así, más sin embargo, los hechos están ahí. Las obras que nosotros pudimos encaminar, solo gastamos 112 millones de dólares, le dejamos 137 documentados y que el banco no lo puede evadir, ni el Banco Central, ni el BESI, porque el BESI es el que desembolsa hacia el Banco Central. Ingeniero, Sí. usted dice que se debería computar a partir de cuando se empieza a ejecutar y no del préstamo, que la prensa como que no especifica bien ese tema. Pero el primer Picasso de Monte Grande fue el 29 de julio del año 2010. Del 2010 al 2018, ¿qué pasó en Monte Grande de la perspectiva, digamos, del trabajo, de obra de la misma? Mira, Federico, a mí no me gusta mucho referirme a la parte negativa de un proyecto. Pero en el 2010, yo recuerdo, porque yo era subdirector del INDRI, que se dio un Picasso en Barahona, en el pueblo de Barahona. Y Monte Grande no se está construyendo en el pueblo de Barahona. Se dio un Picasso en el pueblo de Barahona. Simbólico. Y si los medios recogen ese Picasso, saben que se dio en el pueblo. Bueno, razones, yo no las voy a explicar. Lo que te quiero decir, que a la obra se le comenzó a poner la mano, lógicamente, a partir de que el BESI comenzó a desembolsar los recursos, porque todos los estudios geofísicos, geotécnicos, geológicos, impacto ambiental, todo hidrológico, todos se hicieron con recursos locales,
hasta que llegó el financiamiento. Esa es la razón. Y a mí me gusta que me comiencen a contar los días a partir de que me permiten un trabajo y que yo comienzo a ejecutarlo. No a partir de que lo anuncian. Claro. Porque anunciar una cosa y trabajar es otra. Señor Fernández, en el 2018, si no me equivoco, y qué bueno que usted esté acá, porque, y a propósito del tema de la presa de Monteque Grande, nosotros vimos una visita sorpresa que hizo el presidente Danilo Medina, que se hizo muy popular, porque le reclamaba el presidente Medina a usted, de una manera incómoda, que qué era lo que estaba pasando, que porque le estaban, que como que ustedes se acomodan mucho, estos son muchos días. Yo no sé si producción tiene el video por ahí, pero es uno de, cuando Danilo habla de Monte Grande, uno dice, bueno, pero recordamos que también hubo una situación en su propia administración, y quizás sea bueno el momento para que usted ya nos cuente exactamente qué fue lo que pasó. Eso fue un 8 de febrero. Exacto, usted lo recuerda bien. Está el video por ahí. Póngame el video por ahí. Sí, para ver si se acuerda de Danilo. Eso fue un 8 de febrero. Mira, eso fue ahí está, mire. Que la obra... Pero vamos a escucharlo, póngale el ambiente. Sí. A ver, espérese un momentico, señor Hugo, para que la gente lo recuerde. A ver. 143 días. Eso cae el 28 de julio, que 143 días. Pero es por 43 días para terminar la obra. Sí, pero que la obra está para abril, no para julio. No, la obra, julio. Pero ¿por qué ustedes se acomodan tanto? ¿Cómo está usted? Bien. Saludos. Le vamos a explicar. Óigame, cuando nos juntamos allá, no hablamos que la obra me la iban a entregar en abril. El 30 de abril. 30 de abril la Pero obra. ¿por qué ahora dice ahí que faltan 143 días, que eso cae el 28 de julio? Y no caerá ni siquiera en esa fecha. Déjeme explicar. Cierre de obra de las partes adicionales. La obra va a estar operativa en abril sin problema. Ahora, el contrato sí termina en septiembre. Pero la parte de la obra, lo que... Oye, ya se fue de julio a septiembre. No, déjeme explicarle, presidente. Pero no la obra. Ya no es julio, es septiembre. Miren, hay cosas técnicas. Lo que sucede que el presidente tenía razón. Lo que sucede es que nosotros, presionando al contratista, le pusimos una pantalla, no electrónica, sino manual, y le poníamos los días que llevamos. O sea, ustedes fueron los que le dieron la idea a David Collado. Los días se lo marcábamos. ¿Te acuerdas que David hace eso, no? Esa obra. Y en esa fecha, la pantalla tenía que faltaban 543 días para ellos entregarnos la obra completa. Ahora, la presa, al ritmo que íbamos, que estábamos trabajando 2 turnos, 24 horas, nosotros esperábamos entregar la obra aproximadamente en julio del 2020. Ahora, entró la pandemia, eso fue en el 2019, entró la pandemia, nos paralizamos 3 meses, pudimos volver a trabajar de marzo a mayo de manera pautada por controles sanitarios, pero lo más importante es que cuando de nuevo arrancamos, le dimos con banda al extremo de que el obispo Monseñor Grullón, el obispo de Barahona, primero era Monseñor Felipe y luego lo sustituyeron por asuntos de salud, siempre le dieron seguimiento. La doña Zoila Martínez, que era la Defensora del pueblo. Sí, defensora del pueblo, llegó a ir 5 veces a la obra, dándole seguimiento al cumplimiento de la obra. Sí, no, o sea que el presidente... La verdad es, porque uno quiere hacer una pregunta también desde el punto de vista de la gran foto. La presa de Monte Grande es una obra... Es el Metro del Sur. Correcto, pero además es una obra que, por los tiempos que usted está mencionando, está prácticamente contenida durante los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. O sea, es una obra del PLD. Es una obra del PLD. Si es así, desde el año 2010 y hasta el año 2018, estamos hablando de 8 años en los que no se pudo concluir esta obra. Hasta el año 2020, son 10 años. Sí. Por lo tanto, es una obra, por decirlo de alguna manera, adelantada, pero no culminada por el PLD. Cosa que es una pena, porque el presidente Medina decía que era muy importante para él, sobre todo él siendo un hombre del sur. Sí, Catherine, pero recuérdate que
O sea, se falló La en presa de concluirla. Montegrande, como tú dices, esos 8 años de presidente Medina, si a nosotros nos lo hubieran entregado en el 2012 los recursos, la entregamos en el 16, 48 meses. La entregamos en el 16. Ahora bien, nos la entregaron en el 18 los recursos. Vamos a ver, porque ahí es donde está el tema. O sea, el presidente Medina, por asuntos del Bande de Brasil, perdió 5 años de su gestión sin poder darle a la obra. Es decir, los últimos 3 años, eso que nosotros hicimos, el 58%, lo hicimos en 26 meses de trabajo. Ahora, ¿estábamos parados? No, estábamos trabajando en la parte técnica, que es determinante para poder avanzar. Ingeniero, brevemente, porque el tiempo se nos está acabando, quisiera que me dijera, usted ha hecho consideraciones cuantitativas sobre la obra, desde el punto de vista cualitativo, ¿cuál es el estado de ejecución? Tenemos un muro, ¿y qué otras cosas deberían estarse haciendo ahora mismo? Esa es la pregunta, Federico. Estamos en el 2026. Se inauguró en enero del 24. Ellos inauguraron el embalse en enero del 24. Correcto. Que debió de terminar en el 22. En el cronograma. Pues de yo tenía trabajo. la pandemia también. Sí, por la pandemia. También le van a decir lo mismo, claro. Sí, pero está bien. La inauguraron en el 24. Lo que es bueno para el pavo, bueno Ahora, para la pava. ¿qué han hecho con los canales? ¿Qué han hecho con las obras complementarias de Caño Trujillo, del canal Cristóbal? ¿Qué han hecho con las obras que hay que hacer en el canal Cristóbal frente al municipio de Cristóbal de Independencia en Belvesí? ¿Qué han hecho en el kilómetro 19 con el canal Cristóbal? ¿Qué han hecho con los laterales que tienen que hacer 2 sifones? O sea, tienen que hacer un túnel para cruzar en el río de nuevo. ¿Qué han hecho con las obras del canal Santana? ¿Qué han hecho con las obras del acueducto de Azuro? Que todos esos componentes están en la obra. O sea, y la pregunta es, ¿para cuándo? Y no solo eso, esa obra, para ser prudente, al ritmo que nosotros la llevábamos y con la vigilancia económica, no le iba a salir al Estado dominicano por más de 22.000 millones de pesos dominicanos. ¿Qué son cuántos millones de dólares? Son aproximadamente 440 millones de dólares. Eso era lo que le iba a salir la obra. O sea, ¿en cuánto va a salir ahora? Ahora la tienen con estos 273. Si tú sumas 936 millones de dólares, vamos a ponerlo al 62. Da 58.000 millones de pesos dominicanos. Bueno. Entonces, estamos hablando de triplicar el costo, pero tampoco se ve que se está trabajando para terminar la obra. Bueno, habría eso es lo que ver, llama la atención. Gracias, Olga. Habría que ver la realidad de la obra. Esos 200, que el techo, las matemáticas son exactas. Me imagino que las exigencias actuales de la obra probablemente ameriten esos costos que está ahí. Bueno. Matemáticamente, si usted dice tanto y le sumamos tanto, pero seguiremos informando, a ver. Seguiremos informando, Nelson, pero es importante saber, todas estas obras complementarias que faltan, aparte de los 2 canales, porque nosotros dejamos el canal izquierdo en un 90% del diseño para licitación y todavía no comienza. Nosotros dejamos los reservorios de la mano izquierda, que son 10, casi diseñados y no se le ha puesto la mano. Dejamos el reservorio que va hacia Neiva y Galván, que desde ahí se iba a instalar una hidroeléctrica y tampoco se le ha puesto la mano. Bueno, vamos Dejamos a ver el canal derecho. El Metro del Sur. El Metro del Sur, lo que te quiero decir, que esa obra, de la manera, porque lo que sucede, Nelson, es que tú no puedes preguntar algo y es, este gobierno dice que el dinero le rinde. Que le rinde el dinero. Nos metimos en la parte política ya. No, eso no es político. Ellos dicen que le rinde el dinero y la van a meter en cerca de 70.000 millones de pesos dominicanos. Mientras el sur espera. Gracias, Olga Fernández. Gracias, Olga, por estar con nosotros. El INDRI. Vamos a pausar. Vamos a conversar inmediatamente con José Alfredo Alfaro. Él es el director general del Hospital Vinicio Calventi. La gente lo conoce como el Calventi. Todo el mundo se ubica y sabe
¿Dónde está? Vamos a ver en qué momento está el hospital. Se está hablando de remozamiento, a ver los servicios. Buenos días, doctor Alfaro. Buenos días. Muy bien, como usted acaba de decir, el hospital está siendo remozado en gran parte de sus áreas y ya tenemos un año en este remozamiento, trabajando simultáneamente con los trabajos de construcción. Es un hospital que ya tiene 23 años de funcionamiento, de apertura, con muchos vicios de construcción, más un poco de deterioro y las anomalías que van surgiendo con el paso del tiempo. Actualmente se está trabajando en una primera etapa que viene desde el techo, que tenemos muchas filtraciones, ya esa parte se corrigió. Y la primera etapa, que va a ser entregada posiblemente en el mes de marzo, consta de la tercera planta, que es un nuevo intensivo remozado, que creo que hay unas imágenes que quiero que la vean. La parte de los quirófanos de cirugía general, habitaciones y el área de hospitalización. La instalación de 3 nuevos ascensores, que solo tenemos uno solo antiguo en funcionamiento, y el remozamiento de la consulta externa en la primera etapa. La segunda etapa va a tener como áreas nuevas y remozadas lo que es un área de pie diabético nueva, un área de vacunación infantil, y la emergencia también se va a remozar. Ahí vemos lo que son los nuevos ascensores y la parte de la área de la tercera planta, que es la que estamos viendo ahora, que ya ha sido remozada, a la que se va a poner a inaugurar en el mes de marzo. Esas imágenes son actuales. Actuales. Doctor, el proceso es puertas abiertas, el hospital sigue brindando servicios mientras está haciendo el remozamiento. ¿Cómo está funcionando? Exacto, sigue abierto, el hospital nunca ha cerrado y obviamente ha habido inconvenientes. Ahí también vimos la parte administrativa también que está trabajando. Nunca ha cerrado sus puertas porque la población de Los Alcarrizos supera el 1 millón de habitantes. No solamente de Los Alcarrizos y zonas aledañas también. Y el hospital, quiero decir, mire nuestro intensivo ahora, ahí se ve. Sí. El hospital es un hospital de referimiento. Cuando le digo esto es que nosotros recibimos vía la metropolitana pacientes que están desde Barahona hasta Puerto Plata con condiciones especiales que allí no lo pueden pues tener que hacer el acceso a una resolución, y vía la metropolitana nos lo mandan a nosotros porque confían en nuestro intensivo y confían en nuestro personal. Doctor Alfaro, hablemos del personal y sobre todo de los recursos humanos del Centro de Salud. Hace algunas semanas conversábamos con el nuevo director del Servicio Nacional de Salud y le preguntábamos sobre esto, porque además del equipamiento, del remozamiento, de todo esto que es muy necesario, sobre todo para infraestructura crítica, hay cuestionamientos y preguntas sobre el rol de enfermeras, médicos, que se pasan horas y dan su vida realmente, pero la verdad es que hay algunos cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre las características del tratamiento que llevan adelante estos profesionales. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre el personal que trabaja en el hospital? Hace poco hicimos una entrevista ya, y fue la prensa, donde se hablaba de ese interrogante. Y yo le comentaba que tenemos un personal voluminoso, desde el punto de vista de salud y administrativo, donde usted conjuga de todo. El servicio de calidad se da. De hecho, hay una tabla que ahora pasó, donde... La de las muertes neonatales. Exacto. Donde el Hospital Calventi fue el hospital que menos muertes neonatales tuvo en un número de 12 hospitales con maternidades grandes. Eso le dice el servicio que se da en esa área, que es muy bueno y no tiene nada que envidiarle a ningún centro de perinatología aquí privado. Ahí está la imagen ahora. En todas las áreas... ¿Eso es porcentualmente o por número de...? Por número de pero claro, ¿cuántos partos recibe el hospital?
¿Cuántos partos? Sí, o sea, ¿cuántos procesos de parto se practican en el hospital? Porque compararlo con otras eso es el maternidades, número de muertes, no de partos. lo sé, pero si usted hace la referencia estadísticamente, no se puede comparar a la maternidad de Los Minas con el Vinicio, por la cantidad me refiero. Tantos niños nacidos, tantos... Sí, por eso se refiere a los niños, a los natimuertos, a los pequeños, Sí. a los prematuros. Allí se reciben posiblemente entre 12 y 15 nacimientos diarios. Exacto. Pero lo que ahí se quiere referir es al seguimiento que se le da a estos niños prematuros, que son obviamente muy pequeños, y el servicio de perinatología, que es eficientísimo, pues dándole una buena continuidad al tratamiento y el programa Mamá Canguro que ya existe, pues esos niños salen a flote. Ya que estamos hablando de esto, quiero recalcar que el CAL20 es el pionero en el área de perinatología de las evaluaciones oftalmológicas en los niños prematuros, porque muchos de estos niños, si no se le evalúa tempranamente y no se le actúa tempranamente, quedan ciegos. Tenemos más de 400 casos de nosotros, de que yo he estado en ese hospital, dándole seguimiento, y hasta la fecha no tenemos un solo niño ciego. Bueno. Doctor, usted cuando comenzó su exposición sobre las remodelaciones que se están haciendo en el hospital, dice que la primera etapa va a ser inaugurada en marzo. Me gustaría saber cuáles son los componentes entonces de la segunda etapa, cuándo tienen programada la inauguración, y si podría compartir con nosotros el costo general de estos cambios en el área física y quizás en equipamiento también del hospital que se está ejecutando, y es con el MIBEP que lo están haciendo. Exacto, esa obra es del MIBEP, no es del SNS. Se supone que la segunda etapa también debe ser entregada durante este año. Hay un retraso, ha habido un retraso por las épocas navideñas y una serie de cosas más. Allí ellos encontraron muchos problemas de fuga de agua y tuvieron que obviamente levantar estructuras que no estaban previstas. También cuando empezaron a trabajar vieron que todas las tuberías eléctricas del sistema de informática, pues todo se cambió. Y por eso es posible que se haya extendido el plazo. La primera etapa, como le he dicho, que se va a abrir ahora, es la parte de las oficinas administrativas de la primera planta, consultas externas, ascensores, área de cirugía y UCI. La segunda etapa van a seguir con las demás plantas, que es maternidad, y la primera planta de internamiento de geriatría y medicina interna. La construcción que está en pie ya de lo que es el área de vacunación y el futuro PI diabético que está también ya en fase de construcción. ¿Y el costo? Para fecha no tengo de eso. El costo eso lo maneja el MIBEP. Nosotros simplemente supervisamos que todo funcione, hacemos algunas recomendaciones, pero el costo eso lo maneja el MIBEP. Doctor Alfaro, usted dijo que CAL20 es un hospital de referencia, pero en algún momento con la autogestión era un referente, era de los líderes. No sé si eso ha variado. Cuando digo en algún momento, estuve involucrado hace varios años en algunos reportajes. ¿Cómo está funcionando la autogestión y si ustedes siguen siendo un punto de referencia, un ejemplo? El hospital cayó, tengo que decirle, un tiempo atrás, en un deterioro importante físico y los servicios. Es lo que estamos recuperando. Es un hospital de autogestión, donde obviamente el paciente que tiene seguro médico, una ARS, pues se le factura, pero otros no, y el que no tiene como quiera se le da el servicio. La cantidad de pacientes de la zona de los Alcarrizos del país que va allí sin ningún tipo de documentación es inmensa, y como quiera se le da el servicio, aún pueda o no pagar la cuota que tienen que hacer. Nosotros recibimos un hospital con una deuda de sobre los 750 millones de pesos y la hemos rebajado a más de un 50% en esta gestión y seguimos tratando de llevarla. Obviamente, deudas antiguas, en mi gestión yo tengo mis deudas cero. Yo compro y pago y voy abonando a las deudas anteriores para poder ir llevando el hospital poco a poco
y todo ha sido en base de venta de nuestros servicios. Bien, o sea que a la parte administrativa entonces es es algo positivo en lo que se ha avanzado. Cero deuda tiene en este momento el Calventi. De mi gestión. De su gestión, claro. Sí, claro. Y estamos pagando deudas anteriores, hay deudas del año 2015. Y por más o menos veamos esos números, si los tiene... Unos 300 millones antiguos ahí. 300 millones de pesos pendientes de pago, pero que tendrán que ser honrados, me imagino. Sí, sí, claro. Pero muchos de estos casos, le digo, son deudas que tienen 10, 12, 15 años. Bueno. O sea, no sabemos por qué tampoco la han dejado así, o los mismos deudores no han ido a procurarla. Claro, raro, ¿no? Y en materia de, usted está hablando de lo que es la construcción, pero el despliegue, digamos, del paquete tecnológico, ¿hay alguna novedad con relación a lo que existía o lo que se está previendo? Claro, en nuestra UCI remozada de ahora, vimos las imágenes, está equipada con, todos tienen ventiladores, bombas de infusión que antes no había, equipo de sonografía dentro de la unidad, se dializa dentro de la unidad de intensivo, que no todas las diálisis, no todos los intensivos de Santo Domingo tienen una diálisis dentro del mismo espacio físico. Es decir, a veces murmuramos mucho, criticamos mucho, pero esos hospitales, la gran mayoría, algunos, tienen unas servicios de muy buena calidad. No tiene nada que envidiarle a un centro médico privado. Lo que hay que cuidarlos, mantenerlos y que sigan ahí ese servicio. Bien, bueno, gracias al doctor. Muchas gracias, doctor José Alfredo Alfaro. Esperemos que las cosas sigan caminando bien allá y que el proceso de remozamiento. Eso esperemos todo para dar un buen servicio no solo a los habitantes de la zona, que es bastante amplia, como dije anteriormente, al país. Esa autogestión derrama en el personal, o sea, ¿tienen algún tipo de incentivo? Bueno, el hospital, como los demás hospitales, le da el incentivo que se le da 2 veces al año al sector de salud, del 10% de la facturación que hace SENASA anualmente. Eso nosotros lo hemos hecho religiosamente en mi gestión. En gestiones anteriores habían mermado. Bueno. Y hay servicios que tienen su incentivo dependiendo de su... Doctor, ¿y con SENASA todo va marchando bien? ¿Está pagando el seguro al hospital debidamente? Sí. Los ¿Están al día? Sí. Bien. Gracias al doctor José Alfredo Alfaro por estar con nosotros, director general del Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos. Gracias. Esa fue la salvación para los Alcarrizos y ese sector ahí. Bueno, gracias, doctor Alfaro. Gracias del doctor Alfaro, nosotros despedimos el programa de hoy. Nos quedamos un rato conversando con él aquí sobre la situación del Hospital Vinicio Calventi. Gracias de nuevo, doctor. Gracias, doctor. Terminamos por el día de hoy. Hasta mañana.